Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este video vamos a trabajar el concepto de transposición didáctica de Chevalar principalmente, pero como este tema se relaciona también con otros, con el currículum y con otro que trabaja, otro autor que se llama Berenstein, vamos a tomar el capítulo 1 de el ABC de la tarea docente de Silvina Virzi Palamidesi, donde trabaja eh, los campos de donde se extraen los contenidos a enseñar, los campos de construcción del currículum, los denominan ellos, y también en ese mismo capítulo trabaja en el concepto de recontextualización de Berenstein, hablando de un contexto de producción de conocimientos, donde se producen por necesidades sociales, por eh, el movimiento propio de la ciencia, por desarrollos artísticos culturales, en fin, distintas funciones que tienen que ver con el movimiento propio de la producción social y cómo llegan a convertirse en textos de transmisión escolar. Eh, Él, bueno, va a trabajar en el concepto de recontextualización. Algo parecido va a hablar Chevalar a través de su concepto de transposición didáctica, porque justamente se trata de una traducción o de un pasaje de un lugar a otro de un concepto. Entonces, tratando de relacionar ambas explicaciones y teniendo como marco la construcción del currículum, vamos a tratar de relacionarlo todo y haciendo énfasis principalmente en el texto de Chevalar, que es el que trata de desarrollar este video. Así que bueno, espero que les sea claro, que les sea útil y nos estamos viendo. La idea hoy es hablar de cómo es que se llega a la toma de decisiones de cuáles son los conocimientos que se van a trabajar en los distintos cursos, en los distintos años, en fin. Si miran el capítulo 1 del ABC de la tarea docente, van a ver que arranca haciendo una relación entre contenidos y culturas. Entonces hace la pregunta sobre qué son los contenidos y da distintas opciones, siempre toma las definiciones en relación a una definición del sentido común, una definición de diccionario y finalmente una definición que tiene que ver con lo específico del área pedagógica. Entonces, la idea de contenido, bueno, arranca hablando del contenido como algo que está contenido en un recipiente, por ejemplo, o sea, está dentro de algo. Y en este caso, los contenidos, ¿a dónde estarían contenidos? Están contenidos en el diseño curricular o, en el caso de otras formas de organización, en los programas de estudio. Lo siguiente es, porque arranca diciendo contenidos y culturas, es ver qué participación tiene la cultura en esta cuestión de los contenidos. Y bueno, y en relación a eso, bueno, ¿cuál es la cultura? ¿Cuál es la definición de cultura? Bueno, y ahí hace todo un análisis de carácter no solo en cuanto a la concepción de lo que es cultura, porque podríamos hacer una diferenciación entre cultura como no alguien culto, es decir, una cierta élite de saberes o de costumbres o de el consumo de ciertos no sé, productos artísticos, musicales, que hacen como a un valor diferente, que sería lo culto. Entonces, bueno, esa persona es culta porque
posee, consume y hace esas cosas como, qué sé yo, ir al Teatro Colón, no sé, escuchar música clásica, tango, ¿no? Ir al teatro, bueno, ese tipo de cosas serían cuestiones de ser culto y, no sé, la cumbia, ir al fútbol, ir a una feria, no correspondería a esa idea de cultura. Desde la definición social, antropológica, cultura es toda producción humana. Entonces, tanto una como la otra, es decir, tanto lo que tiene que ver con la música clásica, todo eso que nombré primero, y lo segundo, sería cultura. El tema es que depende de lo que se considera cultura y dentro de esa cultura lo que es valioso, se va a hacer necesario asegurarse la transmisión de esos valores que pertenecen a la cultura. Entonces, la relación entre contenidos y culturas en cuanto a lo que tiene que ver con la pedagogía o la didáctica en este caso, tiene que ver con, bueno, de esa selección, ¿se acuerdan de Comenio? Comenio hace una selección de cosas que va a transmitir y eso que va a transmitir es lo que él llama todo a todos. Entonces, esa selección que va a hacer sería un recorte de aquello que se considera estrictamente necesario para ser transmitido a todo el universo de personas que son afectadas por esa transmisión. Entonces, si esa transmisión en una época en la primaria era para todos, ¿no? A partir de la ley 1420, todos los niños debían asistir a la escuela primaria. Entonces, todo el universo de niños de entre 6 y 11 años iban a recibir una determinada selección de conocimientos. Luego, la secundaria ya era más restrictiva porque eso iba a algunas personas. Entonces había una selección de acuerdo a si se elegía un bachiller, otra selección si se elegía una escuela técnica, otra orientación comercial y así. Entonces, esta selección tiene que ver con lo que se pretende transmitir y también con la valoración respecto de los productos culturales, ¿no? como necesarios o como valiosos. Acá en la página, ya les digo, 32, perdón. En la página 32 de este mismo libro habla de los criterios de selección de los contenidos. Entonces, los criterios son utilidad, verdad, belleza y bien. Imagínense que esto es muy relativo, porque la utilidad es totalmente sociohistórica. El valor de verdad tiene que ver con la ciencia, por ejemplo, o con cuestiones religiosas, podría ser incluso, ¿no? Dogmático-religiosa. Y la ciencia y la religión han ido cambiando, han ido mutando a lo largo de la historia de la humanidad, o sea que también es algo totalmente mutable. Y belleza y bien también, hay valores de belleza y de bien que son existen en un momento y otros que existen en otro momento. Entonces también es muy relativo y también en la selección, en la aplicación de estos valores, también quien elige es el que está imponiendo esos criterios en la selección de contenido. Entonces, supongamos que sea el valor de verdad. Si el valor de verdad es una verdad que no queremos que se sepa o que no queremos divulgar a todo el mundo o solo divulgar una parte, se van a retener algunos saberes en relación a la verdad porque se consideran peligrosos, supongamos, ¿no? Antes de la existencia de la ESI. Todo lo que tiene que ver con la práctica sexual, con lo que tiene que ver con los saberes acerca de la vida sexual de las personas era una cuestión restringida. Entonces eso no se podía enseñar. Sin embargo, hay una cuestión de verdad ahí, de saberes que la biología, la medicina, la filosofía, bueno, una serie de saberes hablan acerca de eso que hablan de una verdad, pero no se enseñan. Entonces, de acuerdo a la aplicación de esos criterios, quien elige en función de lo que considera que debe ser distribuido.
por eso muchas veces la sociedad, las poblaciones que reciben o los sectores poblacionales que reciben esos saberes no se sienten representados en los contenidos que se van a enseñar, porque esos 4 criterios se aplican de acuerdo a otro ámbito cultural diferente al de ellos, ¿no? Si pensamos por eso habla de cultura o culturas en una parte del libro. Entonces, para hacer una primera síntesis, la cultura es aquella que produce todos los conocimientos que después van a ser seleccionados o no, de acuerdo a la época, estos 4 valores que yo había dicho, hace la selección de esos saberes y estos son extraídos de ese ámbito que es el ámbito de producción cultural. Entonces acá en este mismo libro, en la página 28, hace una clasificación de distintos campos de donde se extraen los conocimientos. Entonces habla del campo cultural, que sería aquel que produce todo lo que tiene que ver con esto que yo decía antes, ¿no? Entonces ahí van a estar tanto las producciones científicas, que es lo que nosotros más asociamos con la cuestión de conocimientos, pero también hay hábitos, costumbres, producciones artísticas que pertenecen también, o bueno, no sé, del ámbito de los deportes, ¿no? Que también pertenecen a la cultura y que van a ir conformando las distintas selecciones, que después vamos a ver que se agrupan, depende del criterio de los distintos filtros, ¿no? De psicológicos, pedagógicos, filosóficos, se van a ir organizando con distintos criterios de acuerdo a si se aplica, por ejemplo, un criterio más global, entonces se organizan en términos de áreas. Y si se aplica un criterio más restrictivo, entonces estaríamos hablando de, por ejemplo, una disciplina o una materia. Entonces tenemos materias más amplias, como puede ser las matemáticas, o una materia más restrictiva, como puede ser análisis matemático. Entonces, lo que van a seleccionar dentro de esa organización de contenidos va a ser más selectivo o más amplio de acuerdo a el criterio que se aplica. Pero de donde se extrae es del campo cultural. El otro campo que menciona es el campo del Estado. Acá están todos los valores, los saberes que tienen que ver con una forma de organización del Estado, sus principios, lo que le da legitimidad a esa organización del Estado, y que uno quiere, en general sobre todo el que está en el Estado, desea que siga existiendo. Es decir, si nosotros tenemos un sistema democrático, queremos que ese Estado siga teniendo, o sea, la gente siga creyendo en las bondades de la organización democrática de ese Estado. Lo mismo, con quizás criterios de económicos a nivel del Estado, ¿no es cierto? Entonces, un sistema capitalista, ahora se habla, por ejemplo, de izquierda o de derecha. En general, todos esos valores se van transmitiendo con esa consigna de que son mejores o peores, o que es necesario distribuirlos a todos y que todos estén convencidos de las bondades de determinado sistema, por ejemplo el capitalista, o un sistema democrático o otro tipo de organización del Estado. Todo eso también está en los contenidos, o sea, también es seleccionado, y ellos lo clasifican como del orden del Estado.
Y el último campo es el campo del mercado. En el campo del mercado está tanto los saberes, habilidades y valores que tenemos que tener respecto de nuestro desenvolvimiento en el campo del mercado, como también lo que tiene que ver con el mercado editorial, que influye en su construcción, en cuáles son los contenidos que el mercado editorial ha ido presionando que sean transmitidos y que aparecen después finalmente siendo seleccionados, ¿no? En la última reforma, por ejemplo, cuando los docentes, que éramos los que participábamos de la selección de contenidos, estábamos todavía debatiendo acerca de cuáles eran estos contenidos, los libros ya salían con la selección de contenidos que iban a estar vigentes al año siguiente, ¿sí? Como si fuera una especie de adivinos. En realidad no son adivinos, sino que ellos hacen una presión ahí acerca de cuáles son algunos de los contenidos que terminan siendo seleccionados. Entonces, volviendo, haciendo otra pequeña síntesis, ¿qué sería un contenido? Bueno, un contenido sería saberes que pertenecen al ámbito cultural, que son de construcción cultural, que son seleccionados. En el momento que es seleccionado, esto deja de ser algo estrictamente cultural para convertirse en algo que forma parte del sistema de enseñanza, va a estar contenido en el diseño curricular y se convierte en un saber enseñar. Bueno, ahora hablando de saber enseñar, habría que hacer la explicación específica de lo que Yevalar llama transposición didáctica. Acá en este libro, en el libro del ABC de la tarea docente, en la página 33, ellos toman otro autor, que es Basil Berenstein, que habla de distintos contextos, ¿no es cierto? Bueno, veníamos hablando de los campos, bueno, hablan de un contexto primario, que sería el contexto de producción de saberes, ¿no? Ya habíamos hablado de los campos, campo cultural, campo económico, campo del Estado. Esos campos producen esos saberes. A ver, uno los clasifica por una cuestión de orden mental, pero en realidad en la cultura coexisten, se superponen, se mezclan. Bueno, nosotros ahora estamos haciendo una muestra de arte y ciencia que se supone que es como una especie de Frankenstein, y en realidad no es ningún Frankenstein, porque tanto el matemático como el artista necesita ver. El matemático requiere saberes del arte, de la creatividad, para poder producir nuevas ideas y nuevas formas de solución, y el ámbito del arte requiere de la matemática, de la geometría y de un montón de estos saberes para poder hacer mejores producciones en cuanto a la organización del arte, la presentación y un montón de cosas. Entonces, en el ámbito de la cultura, estos saberes coexisten, se superponen, se mezclan, se mixturan, pero para analizarlos, para pensarlos, en general tendemos a organizarlos. Pero el contexto primario es entonces el contexto de producción científica. Si esto lo relacionamos con el otro texto que ustedes tienen, que es de Yevalar habla de transposición didáctica. Él habla de distintos tipos de transposición. Una transposición externa, que es la transposición que hacen en el mismo ámbito científico, donde los propios científicos, en el momento de presentar una nueva teoría o un nuevo saber, por ejemplo matemático, porque Yevalar era matemático, hace una restricción, omiten cosas que no hacen por ahí al fundamento del saber que se va a enseñar. Al fundamento del saber que se va a presentar como una nueva metodología, por ejemplo, de resolver determinada ecuación, no sé, un ejemplo. Entonces, lo que importa es los argumentos, los fundamentos que le dan
valor de verdad o valor de eficacia a esa nueva forma de resolución, y todos los contextos de producción, bueno, los ensayos, de cómo se les ocurrió la idea, en qué se inspiraron, todo eso no aparece en la presentación de ese nuevo teorema o lo que sea. Entonces, Yevalar a eso lo llama transposición externa, o sea, pertenece al ámbito de la cultura. En el caso de Bernstein sería el contexto primario, no tiene nada que ver con la educación, con la enseñanza. La educación no participa de esto, sino que es algo interno propio de la producción científica. Hay que presentar los argumentos y hay que defender esos argumentos para que la comunidad científica lo acepte. En esa tarea se van seleccionando cosas y muchas aparecen ya transformadas en relación a el contexto, digamos, lo que sería la cocina de ese concepto. Entonces, ese es el contexto primario para Bernstein. Después, siguiente, dice contexto recontextualizador. Parece un trabalenguas, ¿no? Como una redundancia. Recontextualizador, ¿por qué? Porque hay un nuevo contexto, o sea, recontexto. Primero contexto de producción científica, nuevo contexto. ¿Cuál es el nuevo contexto? El ámbito de la enseñanza. Cuando empieza a ser problema de la enseñanza, cuando se convierte en contenido, ¿sí? Cuando es elegido. En el momento en que es elegido, se organiza de acuerdo a, si es un tema difícil, se va a ir desglosando en distintos años. Entonces, supongamos, ¿no? Lo que tiene que ver con ecuaciones, tenemos todos los años algún tema o subtema de lo que tiene que ver con ecuación. Esto se va a ir distribuyendo a lo largo de los 3, 4 años de enseñanza. Es decir, ya ese saber que pertenecía al ámbito de la cultura, como yo decía, está mezclado, está disponible para la necesidad de lo que se deba resolver. En el ámbito de la enseñanza se ordena, se organiza en materia o en área, se va distribuyendo a lo largo de 2, 3 años, es decir, que se hace una organización de enseñanza parcial, ¿no? De acuerdo al nivel de complejidad y a lo que el sujeto pueda incorporar. A esto llama recontextualizador Bernstein. ¿Por qué? Porque pasa del contexto cultural al contexto de la enseñanza. A este mismo nivel, Yevalar lo denomina transposición interna. ¿Interna a quién? Interna a la enseñanza, interna a la educación. Entonces ahí sí ya se vuelve problema de la enseñanza. Y entonces se transforma esto en lo que yo decía antes, se organiza por partes, se va secuenciando en la enseñanza, se va temporalizando, es decir, se le da tanto tiempo a esto, tanto tiempo a aquello, de acuerdo a la complejidad, de acuerdo a la importancia que tenga para la enseñanza. Entonces ahí ya empieza a ser transformado o modificado por las propias estrategias de la enseñanza. Para Yevalar esto sería transposición interna, la transformación del contenido a enseñar. Y después, volviendo al libro del ABC, el último contexto es el que llama secundario. El contexto secundario sería el contexto del aula, el más cercano a la enseñanza propiamente dicha. Porque una vez que está seleccionado, que está graduado, que está temporalizado, el docente, de acuerdo al año que le toca enseñar, ve qué es lo que le toca a enseñar ese año, y entonces, de acuerdo a lo que le toca enseñar ese año y a cómo él ha armado su propia secuencia, ¿se acuerdan que estuvimos viendo
la planificación, es decir, después de la propia secuenciación que hace el diseño curricular, el docente hace su propia secuenciación que se expresa en la planificación anual. Llega el momento en el que hay que enseñar eso. Entonces, tanto la planificación anual como la elección de cómo se le presenta al alumno ese conocimiento en determinada clase, de determinada parte del año, pertenecen a este contexto secundario. Es decir, son las propias estrategias que aplica un docente específico para un grupo específico, y cómo elabora eso para que al alumno finalmente le llegue. Este sería contenido de la enseñanza, ¿no? Y finalmente, bueno, lo que el alumno incorpora sería el contenido aprendido. Berenstein a esto lo denomina, el otro era el contenido a enseñar y este es el contenido enseñado. Está dentro de la transposición interna. Yevalar avanza un poquito más y habla de que en esta transposición interna del contenido a enseñar, el docente hace una especie de traducción, ¿no?, de adaptación al alumno, porque el alumno, cuando todavía desconoce muchos de los conocimientos que están alrededor de eso que tiene que aprender, no puede entender el concepto en profundidad. Entonces el docente lo va adaptando al lenguaje del alumno, a ejemplos que el alumno comprenda, simplifica los ejemplos, simplifica las actividades. Entonces ahí ya se produce una modificación. Yevalar lo que dice es que esta modificación se da en omisiones, distorsiones, banalización, porque se simplifica tanto que se vuelve una cosa tan banal que a veces incluso la gente la empieza a utilizar en la vida cotidiana, qué sé yo, por ejemplo, con respecto a, no sé, al psicoanálisis uno habla de inconsciente, ¿no? O habla de, me traicionó el super yo, ¿no? Como si fuera que uno sabe de psicoanálisis. Y en realidad son saberes vulgarizados que se hicieron tan masivos que no solo los utilizan los especialistas, sino también la gente común. Si uno como docente se acerca a ese saber, el chico lo entiende, pero termina tergiversando, distorsionando el saber porque se acerca demasiado al saber banalizado. Yevalar dice de los padres, sería de la gente común. Entonces, si uno se acerca demasiado, ese saber pierde legitimidad. Es como que yo dijera, y así te lo explicó, para eso te mando a la escuela, para eso un especialista, ¿no?, que sería el profesor de matemática, por ejemplo, es el que te enseña eso, para decírtelo así te lo digo yo. Entonces empieza a perder legitimidad. Esto Yevalar lo denomina el envejecimiento moral, es decir, cuando uno acerca demasiado el conocimiento al saber banalizado de los padres, el alumno lo entiende, pero está muy distorsionado, está de carácter casi del sentido común o casi el saber menos académico, entonces pierde legitimidad. Pero si se acerca demasiado al científico, el alumno no lo entiende y a veces lo termina aprendiendo de memoria. Y otra distorsión, bueno, yo decía las omisiones, bueno, cosas que no decimos porque si le damos tanta información no va a entender. Entonces es como que va perdiendo elementos ese conocimiento. Y el otro, que en matemática quizás no pase tanto, por ahí pasa más en el ámbito de las ciencias, la biología, la química, ¿no? Él habla del envejecimiento biológico, es decir, conocimientos que con el tiempo han ido cambiando, se han ido refutando y ya no se utilizan, pero como ha sido seleccionado hace tiempo y sigue perteneciendo al diseño curricular, si el diseño curricular es muy estricto, uno lo sigue enseñando porque te obligan, es una imposición la enseñanza de ese conocimiento, entonces se sigue transmitiendo cuando ya no
no tiene vigencia en el ámbito de la ciencia. A eso él llama envejecimiento biológico. Entonces, estos dos envejecimientos lo que hacen es distorsionar el saber pierde legitimidad, se acerca al alumno, el alumno lo puede percibir con más facilidad, pero no refleja realmente las características del saber científico. Entonces, se hace necesaria, dice Yevalar, la vigilancia epistemológica. La vigilancia epistemológica es la vigilancia de la pureza o de la identidad de ese conocimiento para que no pierda identidad cuando se hace la transmisión. Yevalar se pregunta, ¿es necesaria la transposición? ¿Es buena? ¿Es mala? En realidad la transposición es inevitable. Uno no puede hablar en términos muy académicos a una persona que todavía no domina los conocimientos porque no va a entender nada. Pero tampoco debe distorsionarlos tanto de que ya lo que se le está diciendo no tiene nada que ver, incluso es hasta una mentira o es una cosa que no existe, y entonces ya lo que se está transmitiendo no le va a servir incluso, porque cuando se tope con ese conocimiento más adelante se va a encontrar con que tiene que hacer un montón de ajustes porque lo que le dijeron no era así. Entonces se hace necesaria la vigilancia epistemológica. Entonces, ¿es mala cuándo? Y es mala transposición en el momento en que distorsiona absolutamente la identidad del concepto. Y es buena cuando uno lo acerca al alumno, es decir, se le hace cercano, lo puede entender, encuentra eslabones con lo cual engancharlo con su propia estructura cognitiva, pero sin distorsionar del todo la identidad del concepto. Esa sería una buena transposición, es decir, es necesaria la adaptación, pero esta adaptación uno debería hacerla con el cuidado de que refleje la identidad del concepto y que si hubo omisiones, tenerlas en cuenta. De hecho, en el diseño curricular esto está contemplado, por eso yo les decía que, por ejemplo, el concepto de ecuación aparece muchas veces, no es que aparece muchas veces para que no se lo olvide solamente, sino que aparece muchas veces porque hay elementos que no se pudieron decir antes, porque el alumno no puede captar todo. Entonces, primero se le dice una cantidad, después, sabiendo que eso ya lo dominan, se van agregando cosas, y esto se hace en función de la, entre otras cosas, ¿no? No solamente por la transposición, se hace por la vigilancia epistemológica. Se va agregando aquello que se había dejado afuera, por cuestiones de que todo no lo puede captar. Entonces, cuando se omiten elementos, cuando hay cosas que se dejan afuera y eso, bueno, la vigilancia epistemológica debería hacer que uno se acuerde de eso y en algún momento vuelva y esa información llegue y el concepto se vaya completando para tratar de que llegue al aparecerse lo más posible al saber académico, al saber aceptado por la comunidad científica. Entonces, haciendo un pequeño repasito, de lo que hablamos hoy es desde la selección, es decir, desde la producción de conocimientos al establecimiento de lo que es un contenido, al tratamiento que hace después el docente, ¿no? De esa selección que alguien hizo. Esto lo vamos a ir viendo de acuerdo a los distintos modelos didácticos, va a haber distintos criterios, esto lo vamos a ir viendo uno por uno. Y una vez establecida esa selección, que nosotros la vemos reflejada en el diseño curricular, pero también existen los planes de estudio, el docente hace su propia organización particular para un grupo particular y hace una elección de una presentación específica para una clase específica de un tema. Entonces, en ese medio, ¿no? Es como el teléfono descompuesto, se van transmitiendo las ideas y estas ideas van cambiando su forma, van cambiando, van perdiendo algo en el camino. Nosotros con lo de los manuales, lo que estuvimos viendo fue, bueno, una vez hecha la elección, sería el contexto secundario, es decir, una vez que se hizo la elección, el manual lo que hace es pasar del contexto secundario, del contexto primario
al contexto secundario de recontextualización. Transformar, esos conocimientos que hay que enseñar en una secuenciación específica y luego en, qué ejercicios particulares, qué explicación específica se le va a dar para cada uno de esos conceptos. Es decir, hace esos, dentro de lo que dice Yevalar, serían las últimas dos transposiciones, el saber enseñar y el saber enseñado. Muy bien, para terminar este video sobre transposición didáctica, voy a explicar el último cuadrito que estaba en el video, que plantea la concepción que tiene Yevalar acerca de la relación entre el conocimiento erudito o el saber sabio, que si bien no es exactamente el saber científico, pero por supuesto tiene que relacionarse con él, es decir, es el texto de carácter erudito que después se va a ir trasladando a el ámbito educativo desde el momento en que se selecciona como contenido. Esto ya lo desarrollamos en varios momentos del video. Entonces, hablábamos de una tensión entre el saber erudito y el saber enseñado. Esta tensión debe mantener un equilibrio, que es lo que aparece ahí en el cuadro, es decir, como que la concepción de Yevalar es una concepción sistémica, es decir, él piensa todo en forma de sistema. Entonces, el sistema lo que hace es mantener un cierto equilibrio en la medida que se puede reconocer algo del saber erudito en el saber enseñado. Mientras esto ocurre, hay ciertas distorsiones, como que el sistema toleraría ciertas distorsiones y las iría equilibrando a través de la vigilancia epistemológica. Pero muchas veces esta vigilancia no alcanza o el desfasaje le va ganando, por decirlo así, y entonces ese equilibrio se rompe y empieza a perder legitimidad el conocimiento enseñado. Entonces esto es grave porque pierde legitimidad el docente en su autoridad como aquel que está capacitado para hacer una transmisión fidedigna o lo más fidedigna posible al texto erudito. Entonces, lo que plantea ahí es una relación entre varios sistemas. Tenemos en el medio el triángulo didáctico, del que ya hablábamos en varias oportunidades, donde, podríamos jugar con los vértices suponiendo que el vértice superior es aquello a lo que se le da más importancia, podríamos jugar con esto como hace Charnay, ¿no? Cuando plantea los tres modelos de enseñanza, ir ubicando en el vértice o en la parte superior aquello a lo que se le otorga más importancia y va a ir moviéndose. ¿Con qué conceptos se denomina este juego, ¿no? De cómo se va... No es ese gato. No, ese no, gato, no. No, Shifu no es ese. Shifu se me llama mi gato que me quiere soplar mal y me quiere hacer equivocar. Es el contrato didáctico. De acuerdo al tipo de contrato didáctico es como se da el juego entre el alumno, el docente y el saber de la enseñanza, o puede ser el texto de la enseñanza o puede ser el texto oral, no está bien dicho decir texto oral, ¿no? El discurso a nivel oral del saber enseñado. Entonces, de acuerdo a cómo se da el contrato didáctico, esto puede ir moviéndose de distintas formas. Por eso plantea al profesor en un sistema, porque ese sistema tiene por un lado él en su cabeza el saber erudito y por el otro lado el saber didáctico, que es el que tiene que hacer el trabajo de adaptación para el alumno. Pero a su vez, él no está aislado de la sociedad opina acerca de cómo se dan esos intercambios. Si, digamos, de alguna manera, si no, no habría
problema con el tema del equilibrio. El docente diría lo que quiere, el alumno lo toma y ya está. Pero alrededor del docente hay un ámbito cultural o un ámbito social, que es el que va a ir juzgando cómo se está dando esto y si tiene o no tiene semejanza el saber enseñado con el saber erudito. Entonces, el sistema, vieron que al costadito, yo estoy mirando otro para poder eh, y recordar cómo lo había armado en el video, porque lo tengo acá a la vista. Dice, hay una retroalimentación, ¿no? Y hay unas flechas que hacen como un círculo. Esas flechas lo que determinan es que hay una retroalimentación entre lo que opina la sociedad, lo que opinan los propios eruditos, que son los que de alguna manera validan ese saber enseñado, a ver si hay una semejanza o una distorsión a través de la vigilancia epistemológica. En realidad la vigilancia epistemológica la van ejerciendo aquellos que tienen el conocimiento y que pueden hacer el reconocimiento de ciertas variaciones que pueden haber. Entonces, el flujo que se va dando allí se va a dar y juzgar sobre cómo se está dando esta transmisión. A esa comunidad, que es la que se ocupa de vigilar o que se ocupa de validar o revalidar el saber enseñado como apropiado, correcto o semejante al saber erudito, es lo que él denomina noósfera. La noósfera sería digamos, el conjunto de personas con conocimientos o con capacidades como para poder juzgar acerca de este valor del saber. Entonces, el cuadro lo que hace es sintetizar todas estas relaciones, como para que nosotros veamos que no es solamente el contrato didáctico y la relación entre el que enseña y el que aprende y el saber, sino que alrededor de él hay todo un sistema más complejo que es el que juzga acerca de cómo se han dado esos intercambios. A veces hacen crisis, en los desequilibrios especialmente, hacen crisis en determinadas situaciones, por ejemplo, las evaluaciones generalizadas, las PISA o las evaluaciones del sistema, las evaluaciones de ingreso a la facultad, aunque ya no se practican mucho, pero bueno, en aquellas universidades en las que sí se hace una evaluación de ingreso, esto muchas veces se publica y ahí empiezan a aparecer los problemas y las distorsiones y como que se hace evidente esa falla, ¿no? Entonces, por eso habla de de un flujo que se va dando y que va a ir haciendo presión, ¿no es cierto? Esto es un sistema donde hay como un juego de fuerzas entre los distintos ámbitos que se van dando sobre el proceso de enseñanza. Entonces no podemos pensar que queda todo aislado y cerramos la puerta del aula y ya está, sino que esto, digamos, trasciende y impacta a nivel social y muchas veces cuando, como decía al principio, se rompe ese equilibrio, entonces se hace necesario hacer algún ajuste. La mayoría de las veces, dice Yevalar, el ajuste que se hace es un cambio de diseño curricular. Entonces, ya esos conceptos que se habían vulgarizado, que los padres conocían y podían juzgar, decir, ay, no, te lo enseñaron mal, se cambia por otros que los padres no dominen, y entonces recuperan autoridad porque son los únicos, los docentes, los que pueden hacer esa transmisión. Cuando en realidad, dice Yevalar, el cambio debería darse a nivel del tipo de transposición, o sea, elegir una transposición buena, podríamos decir, es decir, que no distorsione tanto los conceptos, de manera que cuando llega el sujeto a
ser un egresado y va a hacer uso de ese concepto, resulta que está totalmente distorsionado. Entonces, en realidad los cambios deberían darse a nivel de la didáctica a través de buenas transposiciones. Bueno, quería explicar eso porque apareció ahí el cuadrito eh, suelto y no tenía explicación ni en el audio ni en ningún lado, entonces me pareció que era importante explicarlo. Así que bueno, sintetizando, tenemos tres sistemas: el sistema del docente, ¿no?, que sería el triángulo didáctico y el contrato didáctico; el sistema de enseñanza, que podríamos decir el sistema escolar, toda la producción de currículum y todo eso; y después la sociedad en su conjunto, y ahí entre esos tres sistemas se va dando todo el intercambio, el flujo de información donde actúa la noósfera y va generando, bueno, una situación de tensiones que pueden mantener un equilibrio o romperse. Así que bueno, espero que esto haya aclarado ese cuadro que apareció así de la nada y sea más claro, ¿eh? Bueno, nos seguimos viendo en otros videos y espero que les haya servido. Hasta luego.